estamos en nuestra agenda propia del día de hoy. Nos acompaña el señor Juan Cuesta, especialista en comunicación política y sociedad de la información, opinión pública, televisión, medios de comunicación. Es director de programas de la Escuela Internacional de Comunicación, profesor en varios países de Europa, y está con nosotros precisamente para hablarnos sobre la Escuela Internacional de Comunicación. Usted ha llegado aquí a nuestro país en un momento muy particular. Estamos en medio de campaña política, aun cuando no se ha levantado la bandera para esto. Realmente nuestro país es, como la mayoría de los países de América Latina, muy dado a comenzar temprano las campañas políticas. Me gustaría comenzar un poco analizándonos qué es lo que está pasando desde su visión. Me da la impresión de que no es un momento particular, sino que es un momento general, porque en la República Dominicana las campañas son eternas, prácticamente duran toda la legislatura, ¿no? Digamos que están ustedes viviendo una campaña crucial para las elecciones de mayo, y estamos viviendo en España un año electoral también realmente impresionante, con elecciones autonómicas, municipales y las elecciones generales para el 20 de diciembre, ¿no? Ha sido curioso que uno de los vídeos que ha lanzado el Partido Popular, el partido que gobierna en España, lo ha copiado ese vídeo de una de las campañas de Leonel Fernández en el año, no sé si era en el año 2010 o 2008, y ha sido muy comentado en España. O sea que tan distantes, pero al final casi funcionamos con los mismos criterios a la hora de sensibilizar a la opinión pública. Bueno, pero de acuerdo a su experiencia, este proceso, como usted bien menciona, eterno de estar en proselitismo y campaña política, ¿hasta qué punto puede agotar al electorado a la hora de ejercer su derecho al voto? Desde luego puede provocar un efecto cansancio en la opinión pública, y eso provocará un momento de falta de claridad, de discernimiento, de en qué momento estamos, cuáles son las opciones, qué me cuentan unos, qué me cuentan otros. Caso de República Dominicana, con el nuevo partido, con la escisión del PRD, el Partido Revolucionario Moderno. Llegará un momento en que se crea una especie de confusión en el electorado. Hablamos en redes, cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de la lluvia incesante de mensajes a los que tenemos que atender en las redes, hemos acuñado en España un término que es el de infoxicación. Intoxicación informativa. Me da la impresión que cuando vivimos en campaña permanente, o con el cúmulo de elecciones que ha ocurrido, que estamos viviendo en España en este año, caemos un poco en ese fenómeno, en la infoxicación. Nos infoxicamos. Déjeme hacer un paréntesis para extraernos momentáneamente, del aspecto político. Estamos informándonos bien con todo este exceso de opiniones, más no necesariamente de información, que nos llegan a través de tantas vías, redes sociales, correos electrónicos. ¿Nos estamos informando bien? Claro. ¿Informando para tomar decisiones? A ver, es evidente que las redes sociales han provocado una convulsión en el sistema mediático. Recordemos ahora las primaveras árabes o el 15M, el movimiento de los indignados en España, donde las redes jugaron un papel fundamental. Pero fundamental en principio de alerta informativa, para coordinar, para organizarse. El siguiente paso es, digamos, conformar opiniones públicas y opinión pública fuerte, articular adecuadamente la opinión pública. Ahí vimos cómo las primaveras árabes fracasaron estrepitosamente. Funcionaron las redes como sistema de alerta, pero no para construir, digamos, estructuras sólidas, para crear un espacio público donde el debate y la construcción fuera posible. Y fueron fracasando una detrás de otras, y guerra en Libia permanente, guerra en Siria, en Túnez de aquella manera, en Marruecos no fueron mucho más allá. El 15M en España pues prácticamente desapareció, años después ha aparecido alguna opción como Podemos, ahora pues también un poco en picado en las encuestas. Es decir, falta el siguiente paso. La opinión pública siempre se ha conformado gracias a los grandes medios de comunicación. Son los que crean el espacio público donde es posible entenderse. Entonces, ahora está ocurriendo justamente esto, con la llegada de las redes y de los medios digitales,
En Europa es impresionante la presencia de medios digitales, ya nativos digitales, que hay en el ecosistema mediático. Se está produciendo una cierta segmentación de la opinión pública. Y eso, pues, efectivamente puede enriquecer en tanto en cuanto hay acceso a otras opiniones, pero dificultará en muchos casos también la toma de decisiones porque hay una opinión pública segmentada. Entonces, el asunto no es que tanto nos informamos a través de las redes, sino que tanto nos comunicamos a través de las redes. Efectivamente, nos comunicamos a través de las redes, ponemos en común preocupaciones, pero la red sí tiene un gran valor, ¿eh? La red es casi un elemento revolucionario, en el sentido en que muchos de los derechos, de los ejercicios democráticos, de derechos democráticos que tenemos los ciudadanos, se están ejerciendo ahora a través de la red. A través de la red se ejerce el derecho de manifestación, el derecho de súplica, de petición, el derecho de reunión, porque es posible aglutinar colectivos en torno a un objetivo, recoger. Ahora mismo, a través de las plataformas change.org o Abaz y algunas otras, es muy fácil recoger en 48 horas 300.000 firmas para hacer una tal o cual petición, que obviamente el gobierno de turno tiene que tomar nota porque sabe lo que hay detrás. Eso no lo podemos perder de vista, es un elemento revolucionario y es un arma importante en manos de los ciudadanos. Bueno, y precisamente hablando de aspectos revolucionarios, luego de que el muro de Berlín cayera, Europa se unió en un solo sentir, se unieron los esfuerzos y de ahí nace una Europa integrada, pero últimamente, dada la coyuntura sobre todo del aspecto migratorio, se ha visto gravemente perjudicada, por ejemplo, aspectos tan vitales como la libertad de tránsito que se amparó a partir de la caída del muro de Berlín. Otros temas como por ejemplo el surgimiento o resurgimiento de movimientos de extrema derecha, como vimos el caso en Polonia, con Ley y Justicia. ¿A qué entiende usted que se debe estos fenómenos en la política actual luego de haber superado tantas trabas en Europa? Es verdad que la Unión Europea es una apuesta única en el mundo, una experiencia única en el mundo. El 550 millones de ciudadanos. Ha costado muchísimo llevar adelante esta construcción, saliendo como salimos de dos guerras mundiales, ¿no? Algo ha conseguido la Unión Europea. Las guerras mundiales, que costaron muchos millones de muertos en Europa, es irrepetible. Ningún conflicto en Europa ahora mismo se podrá, digamos, discernir o discutir a través de una guerra. Pero no podemos contentarnos con esto. Europa tenía una apuesta de futuro y, de entrada, en los últimos años, como consecuencia de la inmigración, como consecuencia de la crisis económica, han repuntado discursos renacionalizadores. Ya no hablamos de Europa, ya me miro el ombligo, hablo de mi país, de mi gente, y me olvido del proyecto colectivo. Esto ha sido un problema serio y de pronto vemos que efectivamente en Francia, en la republicana y laica Francia, las ideas de la Ilustración, las ideas de la Revolución Francesa, gana un partido xenófobo con más del 30% de los votos, como Marine Le Pen. El caso de Polonia que citabas, Karina, con el triunfo de Ley y Justicia de uno de los hermanos Kaczynski en el fondo. Estamos realmente muy preocupados. Caso del Reino Unido, partidos antieuropeos como UKIP, que lo hemos visto y lo hemos seguido. Pero es una tendencia que se ve fija. Es una tendencia creciente, que efectivamente creíamos que iba a tener más relevancia. Hubo elecciones europeas el año pasado y de pronto vimos cómo los partidos tradicionales se consolidaron. Es decir, que en el Parlamento aumentó un poco la presencia de los antieuropeos, pero no era muy preocupante, no llegaban a una cuarta parte del Parlamento. Pero es verdad que internamente en algunos países la situación empieza a ser preocupante y desde luego los europeístas convencidos estamos muy, muy preocupados con esta situación. ¿Qué impacto ha tenido el tema migratorio en esa modificación que hemos visto en cuanto al seguimiento a los partidos políticos? Claro, de pronto es normal porque la tele hoy lo puede todo, la tele está globalizada, todo el mundo ve lo que tiene al otro lado de sus fronteras. Los de la ribera sur, los países de la ribera sur del Mediterráneo saben perfectamente qué es lo que hay al otro lado. Es normal que ese efecto llamada, cuando se pasa hambre, cuando tienes dificultades para sobrevivir en tu propio país, cuando eres un refugiado que tienes que abandonar tu país por las guerras, como en Libia o en Siria, es normal que la gente migre. Lo haríamos cualquiera, está nuestra vida y la de nuestra familia en peligro. Eso es preocupante para Europa. En este momento estamos hablando de 120.000 refugiados, que por cierto llega el invierno.
llega el invierno, temperaturas muy bajas, y están de momento recluidos en campos porque no les dejan pasar de un país a otro para llegar a su gran meca, digamos, que es Alemania, ¿no? Ellos quieren llegar a Alemania por encima de todo. 120.000 refugiados para 550 millones de personas, aún habiendo atravesado una crisis en la rica Europa, no debería ser ningún problema. Y sin embargo, hay líderes políticos ultranacionalistas que están convirtiéndolo en un problema. Usted había hablado hace poco sobre el partido Podemos y cómo, aun cuando momentáneamente ganó mucha acogida en España, hemos visto cómo se ha ido debilitando una estructura que se pensaba como una plataforma democrática interesante para esa gente que no encuentra voz en los partidos tradicionales. ¿Qué le falta a esos partidos emergentes para poder realmente continuar en el espectro político? ¿Y qué pasa con las personas que no se motivan a participar en política en un ambiente que es bastante electorero, como por ejemplo ya viniendo aquí a América Latina? Sí. Bueno, en el caso de Podemos ocurre un fenómeno realmente curioso, es decir, que los planteamientos de partida fueron muy atractivos, lograron movilizar a mucha gente, y se hablaba de Podemos como una herramienta para el empoderamiento ciudadano, para la participación ciudadana en política, para recoger a todos esos ciudadanos un poco, bueno, ajenos a la política, escépticos ante el actual estado de cosas, pero eso, y es un fenómeno que desde luego en comunicación política y en la Escuela Internacional de Comunicación analizamos y estudiamos, luego ha ocurrido que han dado un paso y se han convertido en una opción más. Se han convertido en partido político con una estructura cerrada, con una cúpula que toma las decisiones entre 3 o 4 personas, y donde, aunque se mantiene el discurso de la participación ciudadana, en realidad no es verdad. Estas 3 o 4 personas están tomando decisiones por su cuenta y riesgo, y a partir de ahí, digamos, se ha generado el desencanto. Es como una especie de repetición del modelo que no ha funcionado, entonces, a final de cuentas. Al final llegas a entrar como un partido convencional, te llegas a convertir casi en un partido convencional con los mismos esquemas. Es verdad que es un partido con 3 o 4 expertos en comunicación política y han trabajado muy bien los medios de comunicación. Pero es curioso que cuando se teoriza la importancia de las redes sociales para el debate político entre sus bases, dicen en Podemos, en realidad lo que le ha dado el lanzamiento y el apoyo que ha tenido Podemos, en algún momento ha estado por encima del 20%, ahora está en el 10%, ha venido por la presencia masiva de sus líderes, de sus 2 líderes principales, en los medios de comunicación convencionales, en la televisión generalista, y ahí es donde le ha lanzado todo el apoyo que han conseguido, ¿no? Entonces, es curioso. Desde la Escuela Internacional de Comunicación, usted dice que se analizan esos temas. Es una gran paradoja en un momento en el que se cuestiona si vamos a tener que cambiar los modelos de comunicación tradicionales. Pareciera que eso es lo que da resultado. Está claro que, vamos a ver, las nuevas tecnologías están permitiendo, si las utilizamos bien, pueden fomentar decíamos antes, la red es un elemento revolucionario, derecho de información, derecho de acceso, derecho de reunión, todo se puede ejercer en la red. Hay herramientas en este momento, ahora mismo muchos partidos españoles están haciendo primarias para elegir a los candidatos que después serán los que le representen en las elecciones del 20 de diciembre. Bueno, pues esas primarias se están haciendo con herramientas perfectamente testadas, donde la gente participa, debate desde su casa, desde luego con un control exquisito, y puede votar entre 5, 6, 7, 8 listas para elegir a los candidatos que van a representar ese partido. Esto admite sus trampas, y hay quien está haciendo trampas con esto, pero son herramientas que pueden perfeccionar la democracia. La democracia electrónica, bien llevada y sin ánimo de manipulación, puede también ser un elemento revolucionario en los próximos años para la participación ciudadana en política. No cuesta nada que un proyecto de ley que un partido pueda presentar lo someta previamente a debate entre sus propios militantes y entre sus propios simpatizantes, que recoja, pero no de cara a la galería, propuestas, que las recoja y que las estudie en serio y que las devuelva nuevamente a la ciudadanía. Eso es perfectamente posible ahora, y si avanzamos en la democracia electrónica sin trampas, que hay gente que está haciendo trampas con esto, seguro
que podemos dar un avance importante también para la revitalización democrática. Bueno, precisamente las redes sociales son rápidas y masivas y esa es parte de la estrategia que muchos partidos y sobre todo en años electorales buscan, ese alcance para poder llamar y atraer al electorado. Ahora bien, vamos a pasar balance con dos aspectos fundamentales y cómo se interconectan a propósito de ser usted un especialista en la Unión Europea. Migración y política. ¿Qué impacto está teniendo esto a nivel de electorado? Hemos visto, como bien mencionábamos, algunos casos, Francia, Polonia. ¿Hasta qué punto el impacto es tan grande y en qué aspectos? Migración y política. Sí, bueno, si hablamos desde luego de España, el impacto es mínimo. España en los últimos, hasta el 2008-2009, comienzo de la actual crisis, España en muy pocos años había absorbido más de 6 millones de inmigrantes, fundamentalmente latinoamericanos, hermanos por tanto, comunidad de lengua y de cultura, muchos árabes también sin duda, procedentes de Marruecos. En España no ha habido ningún problema, ningún partido ha levantado la voz diciendo están quitándonos el trabajo. Ninguna asociación, entidad o similar ha utilizado argumentos como estos, argumentos racistas en unos casos, xenófobos en otro. En España no hay ningún partido en este momento de extrema derecha que preconice la expulsión de inmigrantes. Es el talante de los españoles, y hemos hecho, ya digo, durante muy poco tiempo una integración de 6 millones de personas. Por lo tanto, ahí no tenemos absolutamente nada que temer y ninguno de los partidos se ha lanzado por ese camino tortuoso, peligrosísimo, que han hecho en Francia, en Gran Bretaña, pero también en Dinamarca, en Alemania empieza a haber ya diputados, seamos exactos, de un partido nazi. En los países nórdicos siempre elementos de referencia, también están surgiendo partidos xenófobos y de extrema derecha. Pues jugando de manera sucia y torticera y jugando demagógicamente con la gente. Porque lo que han hecho los inmigrantes que han acudido a España en los últimos años para el relanzamiento económico de España, para en la medida de lo posible asegurar el sistema de las pensiones, eso hay que valorarlo. ¿Quién está cuidando en España a nuestros mayores? Fundamentalmente mujeres y hombres latinoamericanos. Están cuidando a sus mayores. Esto habrá que tenerlo en cuenta. ¿Cómo va a decir usted que me está quitando el trabajo y que deben irse del país? Por favor, de ninguna manera. Don Juan, tenemos que terminar la entrevista, pero yo quisiera antes de culminar que me hablara un poco de la presencia de la Escuela Internacional de Comunicación aquí en el país. Estamos, digamos, en proceso de lanzamiento de la escuela. Nuestra sede está en Madrid y nuestra vocación y nuestra intención es que como escuela internacional que es, acudan, y estamos en este camino para arrancar en enero con un primer máster en dirección de comunicación, después otros en lifestyle, cursos de desarrollo profesional, acudan estudiantes de República Dominicana, de Colombia, de Perú, de México, que de momento se están interesando y que estarán en esta escuela internacional a partir de enero, como lo están y son internacionales los mismos profesores que aportan su experiencia y su background en proyectos internacionales. Y luego lo que estamos haciendo, y en la segunda parte, es convenios con instituciones locales. En República Dominicana, con Fundapec, por ejemplo, y con otras instituciones con las que estamos en este momento negociando y ultimando acuerdos para poder dar formación también en el país, sean másters, sean cursos especializados, cursos de desarrollo profesional, con un enfoque absolutamente práctico, porque la escuela está montada por profesionales y nosotros decimos de profesionales hacia profesionales. Hay un detalle que está ocurriendo, digamos, un fenómeno en España, que es que el peso de la academia, de la universidad, en los másteres profesionales, es elevadísimo. Y entonces, de pronto hay una presencia de profesores que ni han pisado un plató de televisión, ni han pisado una redacción, ni han pisado un gabinete de comunicación. Difícilmente se puede enseñar comunicación política, institucional, reputación, asuntos públicos, si no has estado en el día a día. Y este es, digamos, el punto y la base diferencial de la Escuela Internacional de Comunicación. Y ya para finalizar, ¿cómo se pueden comunicar uno con ustedes? Bueno, pues tenemos desde luego delegados aquí en República Dominicana, pero lo más directo en este momento es en la página web de la escuela, www.eicomunicacion.com.
EI, Escuela Internacional Comunicación, y comunicación.com. Ahí tendrán toda la información, con todas las becas disponibles para acceder y poder obtener esta experiencia en un máster internacional, con presencia de españoles, de latinoamericanos, con presencia de europeos. Hay muchos europeos con la vista puesta también en Latinoamérica, de ese conglomerado, de ese intercambio, de esa interactuación entre alumnos de uno y tal. Seguro que van a salir cosas realmente útiles y brillantes. Y como de aquí salieron dos importantes, la infoxicación. Infoxicación. Y la democracia electrónica. Es un término que debería preocuparnos y reflexionar sobre eso. Y la democracia electrónica, sin duda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotras y desde luego a los que despiertan cada mañana con vosotros, a los dominicanos que despiertan con vosotras. Vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos, no se muevan.